señor Loret de Mola es algo inusual, así como lo escucha, querida audiencia, toda vez de que Carlos Loret de Mola junto a Latinus aceptan su derrota y también la de la oposición al confirmar que Morena está demasiado fuerte y va en caballo de Hacienda por seguir arrastrando las próximas elecciones, mientras que el PRI y el PAN, es decir, estos simplemente no aparecen en el mapa político electoral. Atención México, porque Loret de Mola, el señor Lord Montajes, acepta el 80% de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el 55% de intención de voto para Morena. Es decir, estas encuestas no son a modo, estas encuestas el propio Loret de Mola ya las venía realizando con este medio de golpeteo hacia el gobierno de la Cuarta Transformación. Atención, esto sucedió en las últimas horas. Resultados. Bueno, pues como viste, es una encuesta amplia. Creo que trae resultados muy interesantes sobre la situación del país, el panorama político electoral, cómo evalúa la población a la presidenta, sobre todo en diferentes rubros, los gobiernos de Morena, todo lo que vamos a ir platicando. Oye, Lorena, a ver, estadísticamente, ¿cuál es el margen de error? ¿Cuántos casos fueron? Etcétera? Fueron 800 casos en vivienda. Ya sabes que las encuestas en vivienda son más robustas. Y el margen de error es de 3.8%, o sea, es muy pequeño. De hecho, nos fue muy bien en el levantamiento, tuvimos muy buena recepción de la población, no hubo incidencias, entonces muy buenos datos. Qué bueno. No le fue bien a la presidenta Sheinbaum, le fue requete bien, ¿no? Le fue increíble, le fue increíble. A ver, empecemos con eso, la popularidad de la presidenta. Sí, la aprobación de la presidenta está en 80%. Más que López Obrador en su momento. Más que López Obrador en un momento estuvo en 78%. Ahorita Claudia, eso fue en su primer trimestre. Y luego empezamos a ver cómo empezó a caer, de hecho llegó a unos 50 y tantos, 50 y medios, ¿no? Sí se fue con un entre 78 y 80, despidió su gobierno, pero ahorita Claudia Sheinbaum, a estas alturas, con el panorama político que traemos, el tema de seguridad, la verdad es que está muy bien evaluada. El anti-AMLO, el anti-Morena, el anti-Claudia, ¿es de 15%? Así es, ahorita ella trae un 15% de desaprobación, que la verdad es que no es nada. Ahora, estos son varios factores. En primer lugar, sí tenemos este efecto de apoyo a la bandera, como se diría, ¿no? Envolverse en la bandera, que es un fenómeno en opinión pública, que es natural, en donde apoyan a su líder, así en este por caso, Trump, okay. por la percepción de una amenaza externa, sí, que clarísimo es Trump, ¿no? Ese es uno. Y el otro es que la verdad es que Claudia Sheinbaum es una persona que no polariza. Hasta ahorita es una mandataria que no polariza como lo hacía López Obrador. Bueno, al final de cuentas ya sacaron ahí el peine, tirándole tierra al presidente López Obrador, porque ese sí hablaba con nombre y apellido de sus opositores, los cuales pues, obviamente intentaban hacerlo quedar mal. Carlos, como dijera el propio Loret de Mola, el señor Lord Montajes, Popocatépetl, si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene el 80%, Popocatépetl. Es decir, que acepta que a la presidenta le está yendo requete bien, Carlos. Fíjate que es inusual, ¿no? Que el señor Lord Montajes diga eso, hasta se escucha raro, ¿no? Que diga, no le está yendo bien a la presidenta, le está yendo requete bien. Pero mira cómo son las cosas, Pepe. Ayer, el del enfrente, el de la otra esquina, Ciro Gómez Leiva, reconocía por medio de los periódicos y los periódicos en México, los que más atacaban a la Cuarta Transformación, no les quedó otra más que reconocer el que México se benefició y fue uno de los más beneficiados junto con Rusia, junto con Canadá, con México, de los aranceles del señor Donald Trump. Ya lo dijeron en la casa de enfrente, lo dijo Ciro Gómez Leiva. Para que Ciro Gómez Leiva saque o venga a decir algo, es que ya no hay de dónde cortar. Sale el chillón de Alarraqui por Claudia. Desde que tomó posesión Claudia en octubre, se le fueron los billetes, se le fueron las personas que ya no apoyaron. Ya los empresarios dijeron, tú ya no vale la pena, o sea, ya no te vamos a apoyar, ya no hay forma de que a Claudia se le rasque, ya no hay, o sea, ya no hay, ya no hay forma. Hoy Loret de Mola ya no le queda
más que decir no le fue bien, le fue requete bien. Eso, Aristegui, lo contrario, en lugar de decir le fue requete bien, hoy lo dijo, fue una desaprobación del 15% a Claudia Sheinbaum Pardo. En lugar de que diga fue una aprobación del 80% o no, es una desaprobación, da la nota al revés, pero un 15% sobre un 80%, Pepe, pues estos ya no tienen argumentos para, para contraatacar. Ahora dicen, Claudia no polariza como sí lo hacía Andrés Manuel López Obrador. Eso fue una farsa, no polarizaba, pero para ellos, según era polarización. Entonces, qué bueno que se vayan doblando y no doblando, que vayan entendiendo y que se vayan metiendo al carril, a la autopista, porque ya no hay forma de llegar del otro lado. Si quieren avanzar en esta forma, la única manera de tener un poquito más de rating en estos que estaban siempre en contra, Pepe. Mira, Carlos, que en esa situación, los medios de comunicación que no les ha parecido la llegada de la Cuarta Transformación tendrían que ser más objetivos en el tema de informar, es decir, no les pedimos que les soben los callos al gobierno, pero que sí sean muy objetivos en la información, algo que la mayoría no ha hecho y la mayoría todavía se resiste a hacer, como lo acabas de mencionar, Carlos, en el caso de Aristegui Noticias, quien se fue con esa desaprobación en lugar de resaltar el 82% de aprobación, pero en fin, las editoriales están muy marcadas, sabemos perfectamente que la mayoría de esos medios de comunicación en su momento hacían jugosos negocios con el gobierno, pero como le cerraron ya esa llave, hoy por hoy, obviamente tienen que despotricar, tienen que hacerlo caer, pero saben perfectamente que para las elecciones internas la oposición está muy lejos de obtener buenos resultados. Por ello, Carlos, creo yo, ya no le están apostando del todo por el todo, prefieren mejor aliarse con el enemigo, a pesar de tener todavía ese pensamiento donde quieren que a México le vaya requete mal. Así la vamos a dejar, Carlos. Oye, Pepe, para concluir este tema, mira, algo que debemos traer también, imagínate cuando empezaron, ¿no? Cuando empezó López Obrador, empezó el contraataque, ¿no? Es el atacar a quienes, a los medios independientes, a los benditos youtuberos, a estos youtuberos. Hoy en día, ¿en dónde está Carlos Loret de Mola? También está en YouTube,